El siguiente programa es Clase A, apto para todo público. Es un nuevo día, una gran oportunidad para conquistar el mundo. Iniciamos la primera jornada al calor de una tacita de café con Jimmy Villarreal, para levantarse siempre con el pie derecho. La primera jornada. Bienvenidos todos a Levantarnos con el Pie Derecho. Les saluda Ana María Ángel. Hoy es miércoles 10 de junio de 2026, el día número 161 del año. Restan 204 días para finalizar el año. Entre las fechas internacionales que se conmemoran hoy, destacan el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones, promovido por las Naciones Unidas para fomentar el entendimiento y la cooperación entre los pueblos. También se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial, que busca crear conciencia sobre la prevención de accidentes de tránsito. Además, se conmemoran el Día Mundial del Modernismo y el Día Internacional de la Heráldica. En las efemérides históricas, recordamos que en 1907, los hermanos Auguste Lumière y Louis Lumière presentaron públicamente la fotografía en color. En 1935 se fundó la organización Alcohólicos Anónimos. Un día como hoy, en 1977, Apple presentó la computadora Apple II, considerada una de las máquinas que impulsó la revolución de la informática personal. También recordamos que el 10 de junio de 1967 concluyó la Guerra de los 6 Días en Oriente Medio. Y en el mundo del deporte, en 1998, se inauguró en Francia la Copa Mundial de Fútbol de ese año, mientras que en 2007 el piloto británico Lewis Hamilton obtuvo su primera victoria en la Fórmula 1. Estas fueron las efemérides y fechas destacadas de este 10 de junio. Gracias por acompañarnos y continúen disfrutando de nuestra programación. Le damos paso a nuestro director Jimmy Villarreal en el máster de la primera jornada. Buenos días, sigan nuestra compañía. La primera jornada. Saludo cordial, ¿cómo están ustedes? Yo soy Jimmy Villarreal para contarte las noticias de hoy. Pero además, aquí caben otros temas, otras historias, y en la primera jornada hay otras formas de contarlo. Ya estamos al aire. El café está listo en la mesa. Otra vez tengo la alarma puesta, otro día va a empezar. Quédate con nosotros hasta el final. La primera jornada, la cita diaria de cada mañana, con Jimmy Villarreal. Entérese, ¿qué hay para hoy? 2 pilotos del ejército de Estados Unidos fueron rescatados sanos y salvos tras el accidente de un helicóptero de combate AH-64 Apache cerca del estrecho de Hormuz. Así lo informó el Mando Central de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como CENTCOM. Según el reporte oficial, la aeronave se estrelló cerca de la costa de Omán mientras realizaba una misión de patrullaje en las aguas de la región. Los 2 militares a bordo fueron localizados y rescatados aproximadamente 2 horas después del incidente y se encuentran en condición estable. El presidente Donald Trump confirmó previamente que no hubo heridos como resultado del accidente. El CENTCOM indicó que ya inició una investigación para determinar las causas del siniestro. En las operaciones de rescate participaron varias unidades navales y aéreas estadounidenses bajo la coordinación del Mando Central de las Fuerzas Navales y la 82 División Aerotransportada. La primera jornada. Hay que tener tranquilidad y serenidad. Los candidatos a la presidencia del Perú, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, han coincidido en sus declaraciones sobre los resultados en un histórico balotaje, con un país dividido en las urnas. Estamos confiados, optimistas, pero como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está
por develarse. Con el 96% de las actas contabilizadas, el candidato Sánchez superaba a Keiko por un poco más de 20.000 votos. Para respetar los resultados al 100%, así es. El candidato de Juntos por el Perú manifestó su confianza y el respeto a los resultados oficiales. Generamos tráfico a sus redes sociales, a su página web, a su punto de ventas. Realizamos estrategias, anunciamos su negocio a su grupo objetivo. Somos Punto Marketing, la agencia digital que trabaja 24 horas por su marca. Les invitamos a un café y les compartimos nuestros casos de éxito. WhatsApp 301-514-8952. La primera jornada. Tener una relación con el Padre es más que eso, es necesitarlo todos los días. Que tú y yo amemos oír la voz de Dios, inquietémonos a buscar la voz de Dios, porque solo así podremos tener paz en medio de cualquier tormenta y podremos tener gozo en todo tiempo. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón. La dosis diaria con William Arana. Conocí la historia de un niño llamado Manuel, un niño único de una pareja joven que vivía apartada en un pueblo cerca de la ciudad natal. Nació en medio de un hogar humilde, este chico, con muchas carencias, pero rodeado de mucho amor. Sus padres y familiares, a pesar de las circunstancias económicas, lo amaron desde el día en que su madre supo que Manuel venía en camino. El papá de Manuel, agricultor, su mamá ama de casa, y día a día luchaban por salir adelante, tratando de ver la manera de criar conforme Dios manda a ese pequeño, a Manuel. El padre de Manuel, durante su juventud, solía tocar una guitarra y cantar, pero las circunstancias lo llevaron a deshacerse de esa guitarra, pero no del gusto de cantar. Así que solía cantarle a Manuel a la hora de la siesta, mientras estaba allí recién nacidito. Lo arrullaba con su voz. Desde el vientre de su madre ya le cantaba, y Manuel dormía plácidamente ya cuando había nacido, desde bebé, porque estaba acostumbrado a la voz de su padre. Todo el tiempo le susurraba cantos infantiles el papá de Manuel, y él, el pequeño, lo disfrutaba como su papá. Manuel estaba tan familiarizado con la voz de su papá que nomás al cruzar el umbral de su puerta, de su pequeña choza donde vivían, y anunciar su llegada, se inquietaba este pequeñín, este bebé, buscando con su mirada tierna, dirigiéndose hacia todas partes a ver dónde estaba su papá. Movía sus pequeñas manos y agitaba sus piernas gorditas. Su calma llegaba hasta que su padre finalmente lo encontraba acostado en esa pequeña caja, acondicionada como una cuna. Lo abrazaba, le daba un beso y le empezaba a cantar. Manuel se ponía feliz, se calmaba, porque conocía quién era su padre, únicamente por el timbre de su voz. Lo podía distinguir a la distancia por la familiaridad que le tenía a esa voz afinada de su papá. En medio de amigos y familiares, Manuel sabía reconocer quién era su papá. La relación que ambos tenían era única. Tanto así que cuando Manuel enfermaba, era la voz de su padre la que lo calmaba. Cuando se metía en problemas por sus travesuras, era la mano de su padre la que lo rescataba. Cuando se sentía amenazado por el frío, por tantas situaciones que vivían difíciles por su pobreza, era el brazo de su padre que lo rodeaba de paz. Manuel todo el tiempo necesitaba de su padre. Cuando se retrasaba en el trabajo, Manuel se inquietaba demasiado. Le urgía ver y estar con su padre. Su tiempo en comunión, sus momentos de juego, de comidas, tenían sentido porque su padre estaba con él. Qué bonita historia la de Manuel y su padre. La Biblia, la palabra de Dios, como yo le llamo el manual de instrucciones, es un libro que no tienes que tener por ahí nomás, ¿no? Porque es Dios que nos habla a través de él. Ese manual de instrucciones, la Biblia, es esa verdad que el mundo está necesitando para ser libre del pecado, del yugo del mal, de la ira, de tantas cosas. Sin embargo, a diferencia de Manuel, el pequeño del que les acabo de hablar en esta bella historia, la diferencia que tenemos es que nosotros no somos como él, porque no tenemos una relación fuerte, estrecha con nuestro Padre eterno, porque no lo buscamos en medio del dolor ni de los problemas, porque no estamos familiarizados con la voz de él, no hemos aprendido a disfrutar sus palabras, no sabemos distinguirlo, nos confundimos en medio de tantas voces, no sabemos cuál es la voz de Dios. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no estamos familiarizados. Entonces no encontramos paz en él, no encontramos confianza en él, no encontramos fe ni tenemos ese sentido de urgencia por la vuelta de su Hijo amado Jesucristo, porque no tenemos esa comunión necesaria que debemos tener los hijos de Dios.
La palabra de Dios dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¡Ah, qué hermoso! A los que le recibieron les dio el derecho, a los que creyeron en Él, nos da la autorización de convertirnos en sus hijos, hijos de Dios. ¿Sabes qué posibilidades te abre esto? ¿Sabes qué puerta se abre cuando nos convertimos y entendemos lo que es ser hijos de Dios? Es un linaje escogido, porque te va a permitir disfrutar de privilegios, pero muy pocos entendemos muchas veces eso. Y no estás disfrutando lo que tienes que disfrutar porque no entiendes, no has querido comprender que uno puede echarle la mano a eso, como dicen por ahí. Échale la mano a eso. Hoy le vengo a decir, échale la mano a eso, porque si no le echas la mano, entonces vas a perder privilegios, vas a perder oportunidades, te estás perdiendo de muchas cosas. Pocos están entendiendo esto. Creemos que hacer una decisión es suficiente, decir, Señor, te acepto en mi corazón y ya, o tener un tiempo de emoción y hacer un acto público, un domingo, un fin de semana. Tener una relación con el Padre es más que eso, es necesitarlo todos los días, es vivir para adorarle todos los días, es entender que Él nos permite tener esa comunión con Él todos los días aquí en la tierra. Así que hoy quiero decirte que tenemos que buscarlo como niños, satisfacernos de esa leche espiritual que solamente se encuentra en la palabra de Dios, para no ser arrastrados por ningún viento contrario, no. Que tú y yo amemos oír la voz de Dios, a través de su palabra, a través de las dosis, a través de una prédica en el ministerio, en la iglesia donde vas, no sé, pero que nosotros entendamos que es diariamente, que oremos y escuchemos lo que cada día tiene que susurrarnos al oído. Acostumbrémonos a escuchar la voz de Dios. Dios sigue hablando, es mentira cuando la gente dice, no, es que en esta época Dios no habla. Inquietémonos a buscar la voz de Dios, porque solo así podremos tener paz en medio de cualquier tormenta y podremos tener gozo en todo tiempo. Dios va a hacer lo imposible y yo voy a hacer lo posible. Es decir, tú haz lo posible porque Dios va a hacer lo imposible. Eso que tú crees que es imposible, para Él no lo es. Desato sobre tu vida bendiciones y declaro en el nombre de Jesús que Él está contigo. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones. Su voz de pasión, su voz de amor, esa voz que es más que una loca emoción. Voz que enamorado de un corazón. La primera jornada. Amanece el día de hoy, vamos a la aldea global. Las noticias internacionales más importantes de esta mañana en Radio Francia Internacional para la primera jornada. Cadena de noticias. Continúa el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. El margen entre los dos candidatos desde apenas unas décimas. Son los votos de la selva y el extranjero los que decidirán si el próximo presidente o presidenta del país es el izquierdista Roberto Sánchez o la derechista Keiko Fujimori. Donald Trump dice que las negociaciones con Teherán continúan y que podría haber una idea de acuerdo en 1 o 2 días. Francia prohíbe el acceso al país al ministro de Finanzas israelí, el ultra Bezalel Smotrich. El canciller francés, Jean-Noël Barrot, ha dicho que Smotrich promueve activamente la anexión de Cisjordania y reivindica abiertamente la recolonización de Gaza. La Corte Penal Internacional suspende a su fiscal general, Karim Khan, investigado por acoso sexual. Los Estados miembros del organismo lo consideran una falta grave y votarán próximamente sobre el destino del fiscal. El gasto mundial en armas atómicas batió un récord en 2025. Un nuevo informe publicado por la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares indica que las potencias nucleares invirtieron casi 119.000 millones de dólares el año pasado y prevén seguir aumentando esta cifra en las próximas décadas. Y en Suiza, empresarios y sindicatos se movilizan ante una votación prevista para este domingo sobre una propuesta del Partido Popular Suizo que podría tener importantes consecuencias para el empleo y para las relaciones comerciales con la Unión Europea. Este partido de extrema derecha propone limitar la inmigración para mantener la población del país por debajo de los 10 millones de personas de aquí a 2050. Hasta aquí el flash informativo. Gracias por escuchar Radio Francia Internacional. Han escuchado el flash RFI desde los estudios de Radio France Internacional en París. La primera jornada. Cracks de la Copa. Tu esperanza 2026. Vívelo al máximo. Con Iván Casanseu.
Jamal Musiala, el brillante extremo alemán de 23 años, llega al Mundial 2026 como una de las grandes esperanzas de la selección de Alemania, tras superar una grave lesión en la pierna sufrida durante el Mundial de Clubes 2025, donde padeció una fractura de peroné y un tobillo roto. Al enfrentarse al arquero Donnarumma, Musiala ha regresado progresivamente a su mejor nivel con el Bayern Múnich y se ha consolidado como una pieza clave. Nacido el 26 de febrero de 2003 en Stuttgart, Musiala combina una técnica exquisita, un regate que podría caracterizarse como hipnótico y una madurez impropia de su edad. Apodado Bambi por sus compañeros del Bayern debido a su forma ágil y delicada de moverse con el balón, es considerado uno de los futbolistas jóvenes más talentosos del mundo. Hijo de padre nigeriano-británico y madre alemana con raíces polacas, se mudó a los 7 años de Alemania a Inglaterra. Allí se formó en la cantera del Chelsea y representó a Inglaterra en las categorías inferiores, pero en 2021 decidió jugar por Alemania, demostrando tener un corazón para cada país. Además de su enorme talento futbolístico, Musiala es conocido por ser un estudiante ejemplar. Su madre influyó fuertemente en su disciplina y valores personales, mientras que de niño, su padre lo acompañaba a todos los partidos. Esta formación integral le ha permitido mantener una gran humildad y profesionalismo a pesar de su meteórica carrera. Debutó muy joven con la selección absoluta y se convirtió en uno de los jugadores más precoces en marcar con Alemania, anotando su primer gol a los 18 años y 227 días. El joven Bambi sueña con levantar la Copa del Mundo y convertirse en el líder de una nueva generación alemana. La primera jornada. ¿Cómo amanece Estados Unidos en el día de hoy? Aquí está la información en el radar de las noticias de la primera jornada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó oficialmente a Todd Blanche como fiscal general del país en sustitución de Pam Bondi, quien fue destituida en abril. Blanche, que se desempeña actualmente como fiscal general interino y fue abogado personal de Trump, deberá ahora obtener la confirmación del Senado para asumir el cargo de forma permanente. La nominación podría enfrentar obstáculos en la Cámara Alta. Algunos senadores republicanos, entre ellos Tom Tillis y John Cornyn, han expresado dudas sobre su designación. Sin el respaldo de los demócratas, los republicanos solo pueden permitirse perder 3 votos en el Senado para confirmar a Blanche. En el caso de empate, el vicepresidente J.D. Vance tendría el voto decisivo. Desde que asumió el cargo de manera temporal, Blanche ha sido objeto de críticas por parte de legisladores de ambos partidos debido a su estrecha relación con Trump y a su gestión al frente del Departamento de Justicia. El Pentágono incluyó a varias grandes compañías chinas, entre ellas el gigante tecnológico Alibaba y el fabricante de autos eléctricos BYD, en su lista de empresas que apoyan al ejército chino, lo que les cierra la puerta a contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En esa lista, que pasa ya de unas 130 a 188 entidades, también figura el buscador Baidu y otras compañías no estatales que, según Washington, contribuyen a la base industrial de defensa de China a través de su relación con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Aunque las firmas señaladas pueden seguir operando en Estados Unidos, la designación daña su reputación y abre las puertas a futuras restricciones financieras y comerciales. La medida refleja la creciente preocupación de Washington por la estrategia de Pekín de aprovechar el potencial tecnológico y comercial de sus grandes empresas privadas para reforzar sus capacidades militares. La primera jornada. Generamos tráfico a sus redes sociales, a su página web, a su punto de ventas. Realizamos estrategias, anunciamos su negocio a su grupo objetivo. Somos Punto Marketing, la agencia digital que trabaja 24 horas por su marca. Les invitamos a un café y les compartimos nuestros casos de éxito. WhatsApp 301-514-8952. Reporte del tiempo. La primera jornada. Vamos con el reporte y el estado del tiempo. Este es el pronóstico del tiempo para Bogotá este miércoles 10 de junio. La jornada comenzará con condiciones mayormente secas y una disminución gradual de la nubosidad durante la madrugada. La temperatura mínima será cercana a los 11 grados Celsius.
Durante la mañana predominará el cielo entre parcialmente nublado y nublado, con posibilidad de lluvias ligeras en sectores del sur de la ciudad, especialmente en Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Para la tarde se espera un ambiente fresco, con temperaturas máximas cercanas a los 18 grados Celsius, cielo mayormente nublado y algunas lloviznas aisladas en diferentes sectores de la capital. En términos generales, Bogotá tendrá un día de clima fresco, con intervalos de nubes y sol, y probabilidad de lluvias ligeras y de corta duración. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si tiene actividades al aire libre. Desde la sala de satélites les informó Ana María Ángel para la primera jornada. Hablemos de música. La primera jornada. Global Hits. Comienza nuestro informe estadístico semanal con este proyecto íntimo de Ariana Grande. Hey That I Made You Love Me, en español, Me odio por hacer que me amaras. Un pop rhythm and blues considerado por Ariana Grande como una de sus composiciones favoritas. Incluida por los curadores de Spotify para competir por la canción del verano 2026. Ofrece una propuesta pop mucho más madura, melancólica y etérea. Este tema suave con sonido ochentero y la voz cálida y aireada de Ariana Grande es el mejor debut mundial digital de iTunes en la primera semana de junio de 2026. La primera jornada. Noticias de tecnología. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó una jornada de capacitación dirigida a entidades públicas, instituciones educativas y organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer el uso del dominio .co y los dominios restringidos del país. Durante el encuentro se presentó la plataforma Registro Colombia como herramienta clave para que las instituciones construyan una identidad digital confiable y con proyección internacional. El dominio .co es el dominio de nivel superior geográfico asignado a Colombia. Es, en esencia, la dirección de identidad digital que representa al país en el ecosistema global de Internet. .co se ha convertido en un activo estratégico global y en una de las marcas digitales más reconocidas del mundo, explicó Tiago Daltoe, coordinador de dominio.co y gobernanza de Internet del Ministerio TIC. .co facilita una formación y actualización sobre temas estratégicos para el desarrollo digital y fomentando la apropiación de conocimientos por parte de los diferentes sectores del ecosistema de Internet. La información deportiva siempre presente en la primera jornada. Cracks de la Copa. Tu esperanza 2026. Vívelo al máximo. Con Iván Casanseu. A sus 34 años, el astro brasileño Neymar regresa a un mundial en lo que será su cuarta participación en el torneo de fútbol más importante del mundo. Nacido el 5 de febrero de 1992 en el estado de Sao Paulo, irrumpió en el fútbol mundial con Santos. Debutó a los 17 años y rápidamente se convirtió en la gran esperanza del fútbol brasileño. En 2011 ganó la Copa Libertadores y el premio Puskás por un golazo ante el Flamengo. En 2013 fue la figura de la Copa Confederaciones, donde Brasil goleó 3-0 a España en la final. Su llegada al Barcelona en 2013 marcó un antes y un después. Formó el legendario trío MSN junto a Lionel Messi y Luis Suárez y conquistó la Champions League en 2015. Sin embargo, los mundiales le han dejado cicatrices profundas. En 2014, siendo local, sufrió una fractura de vértebra en cuartos de final y vivió desde afuera la semifinal donde la verde-amarela fue humillada 7-1 ante Alemania.
En Rusia 2018 y Qatar 2022, Brasil cayó nuevamente en cuartos de final. La frustración crecía, pero el punto más bajo llegó en octubre de 2023. Sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior y meñisco jugando con la selección. Esta baja lo mantuvo alejado de la canariña por casi 3 años, aunque muchos lo dieron por terminado. Su esperado regreso al equipo nacional para el Mundial 2026 demuestra que su historia aún no ha terminado. En enero de 2025, Neymar tomó una decisión valiente y sentimental. Regresó a Santos, el club donde se formó. Lejos de las presiones de Europa y Arabia Saudita, recuperó minutos, ritmo y sobre todo la sonrisa. Disputó más de 40 partidos y marcó goles importantes. Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, lo siguió atentamente. Ha mejorado mucho su condición física. Será un jugador importante para nosotros, declaró el italiano al anunciar la lista de 26 convocados. Cuando Ancelotti leyó su nombre, Neymar rompió en llanto. Horas después, el jugador aseguró: es un sueño estar aquí, voy a darlo todo por esta camiseta. Quiero recordarles que este programa se emite en todas las plataformas de podcast. Recomiendo iVoox, una de las más importantes en Europa, iHeartRadio en Estados Unidos y México, Amazon Music, y en la página web www.diariodeportes.com.co. Nuestra línea de WhatsApp para conversar con la mesa de trabajo, más 57 301 514 8952. Más 57 301 514 8952. Ronda de noticias. ¿Qué es lo que pretende Cepeda? Allanarle el camino a los criminales. El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella lanzó nuevas denuncias de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. En una transmisión en vivo en sus redes sociales, el abogado aseguró que existiría una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe. Además, alertó sobre supuestos planes para atentar contra su vida. Y si fallan, echarme la culpa con la tesis esa del autoatentado. Habló de un eventual autoatentado en la campaña del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda. No nos vamos a mover de acá hasta que seamos atendidos. Familiares de presos políticos en Venezuela exigieron el lunes la intervención directa de Washington para lograr la liberación de todos sus seres queridos, en una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Ahora esperemos respuesta de las embajadas americanas. Los manifestantes aseguran que no abandonarán el lugar hasta ser recibidos por el encargado de negocios Jan Barrett. El futuro de la paz no es ese narcoterrorismo. Colombia es noticia. La Fiscalía General llamó a juicio a Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias en la compra de un penthouse. Desarticularon una estructura delincuencial que se habría apropiado de subsidios destinados a la población vulnerable. El CNE anunció que inicia la inscripción de testigos y observadores para la segunda vuelta presidencial el 21 de junio. En Bogotá pusieron en marcha un plan para renovar camiones de carga con tecnologías de bajas emisiones. El Gobierno Nacional activó el Fondo Capacitar para fortalecer organizaciones campesinas con inversión en 2026. El concurso del predial entra en su recta final con premios para las cuadras y localidades más cumplidas. El Consejo de Estado anuló la licencia ambiental del proyecto AP Magallanes por falta de consulta previa con los UA. Y por último, la Auditoría Internacional avaló la primera vuelta presidencial, concluyendo que los sistemas de la Registraduría Nacional fueron seguros y confiables. Se nos agotó el tiempo, volveremos mañana a saborear una tacita de café, a levantarnos con el pie derecho. Recuerde que este programa se emite en todas las plataformas de audio. Yo recomiendo Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube. Allí puede escuchar la primera jornada, 7 de la mañana hora de Colombia, 8 de la mañana hora de Miami, 3 de la tarde hora de Madrid, España. La primera jornada. Ya no hacemos radio, estamos en las plataformas de podcast, en las plataformas de audio y en las bocinas inteligentes como Alexa. Jimmy Villarreal les dice 1000 gracias. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz día. Escuche de lunes a viernes. La primera jornada. La primera jornada con Jimmy Villarreal. La cita optimista de cada mañana. Una forma diferente de escuchar las noticias del día
Disponible en todas las plataformas de audio y podcast, también en bocinas inteligentes como Alexa. La primera jornada, para levantarse siempre con el pie derecho. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y recíbelo a diario en tu celular. 7 de la mañana hora de Colombia, 8 de la mañana hora de Miami y 3 de la tarde hora de Madrid, España. Una producción de Cadena de Noticias.